Aquí que luego se retrasan. Aquí estoy en la escuela, mi Alex. Muy bien. Sí. Pues ya, yo estoy cerca, estoy muy cerca de ahí, no, de la escuela judicial. Sí, en ya efecto, se soltó fuerte. Acaba de empezar a llover. Pero Sí. bueno. Aquí voy dando accesos. Por favor, mi querido. Gracias, Alejandro. Muy amable, ¿eh? Sí. Muy bien. Gracias. Pues buenas tardes a Omar, Armando, Carlos. Ahora que tenemos poquitos. No sé si porque coincidió con el regreso de vacaciones de la escuela, no sé si ustedes también están regresando de vacaciones, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a un descanso. No sé si merecido o no, pero sí necesario, ¿verdad? Entonces, pues compañeros, me toca analizar con ustedes un tema muy interesante que tiene que ver con el tema de los casos selectos en materia de actos anticipados de campaña, de precampaña, su tema de definición, conceptos, elementos. Y bueno, pues desde luego que ya estamos cerrando la pinza de este diplomado práctico de procedimiento especial sancionador. Y fíjense que les voy a transmitir alguna reflexión que me hizo algún alumno, algún compañero recientemente en algún otro diplomado. Dice que pues de nada sirve la jurisdicción que realmente pues no tutela efectivamente los derechos, ¿no? De los votantes, de los ciudadanos, de los electores, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Con aquella jurisdicción que no es capaz de tutelar los derechos más elementales, los principios más destacables de cualquier materia, pues desde luego que es una jurisdicción incompleta que atenta contra lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. En fin, ¿y por qué empiezo con esta reflexión? Porque fíjense que estamos justamente asistiendo a esta etapa, ya lo han de haber platicado con algún otro profesor, ya lo tienen ustedes evidentemente en el radar, pues a tiempos políticos que van superando o que van llevando a cabo, que se van llevando a cabo eventos complejos, inéditos, y que pues en cierta medida, ahora vamos a platicar de eso, toda esta charla, van colisionando con ciertos valores y muy probablemente hasta con normas. Naturalmente que en este tema de los actos anticipados de campaña y de precampaña, pues hoy en día existe un debate que cada vez se va diluyendo más, naturalmente, porque empezó siendo un debate muy sordo, ¿verdad? Para variar, muy polarizado, muy estigmatizado entre dos posiciones estrictamente definidas, que son aquella que tiene que ver con la postura o la posición que ha adquirido el partido político en el poder, Morena, así como sus miembros, el presidente de la República, etcétera, etcétera, y pues los contrarios o los que se instalan o se instauran en el lado de la oposición política, en donde pues desde luego hemos visto que pues un poco a remedio de lo que estableció el partido político Morena para no quedarse atrás en la estrategia política, pues organizó un procedimiento similar. Yo les voy a plantear un tema y se los digo desde luego muy respetuosamente, que muchas veces desde el punto de vista jurídico, puede ser de cualquier ángulo, ¿no? No estrictamente jurídico, pero muchas veces tendemos a actuar o a emitir juicios con base en ciertos prejuicios. Y cuando estos prejuicios además provienen de lo que nosotros hemos considerado como lo correcto durante mucho tiempo, pues desde luego que los prejuicios se anteponen un poco al razonamiento que se da por parte de los tribunales para resolver este tipo de situaciones que no habían estado vigentes anteriormente. ¿Y a qué me refiero?
En un principio, y no tengo ningún empacho en decirlo, estamos en un espacio académico, a mí me parece que no hay problema, Carlos, con tal de que escuches bien, con eso estamos bien servidos. El asunto es que yo les vuelvo a decir, en este espacio académico he dicho que para mí el tema de las reformas electorales que se instauraron a partir de 2007 en lo sucesivo han ido tendientes a pues establecer cada vez más reglas y más reglamentaciones para controlar las actividades de del poder de aquellos funcionarios públicos que pueden ejercitar con su posición pública, posición de disposición de recursos económicos, con su exposición por la función que realizan, pueden llevar a cabo en efecto actos violatorios del principio de equidad en materia electoral. Y todas estas reglas que se han ido creando, pues han ido creando y fortaleciendo justamente este tema del principio de equidad electoral, porque hoy en día creo que es un consenso mundial, es unánime en la doctrina que se encarga de estudiar y analizarlos con los fenómenos político-electorales, de que el principio de equidad en la contienda es uno de los principios más importantes que tenemos que respetar en materia electoral. Y todas estas reformas que hemos tenido a partir de 2007 nosotros en nuestro país han ido encaminadas en ese sentido, a que los funcionarios, insisto, no hagan propaganda personalizada, no utilicen recursos públicos, no utilicen las plataformas que dan sus cargos, que un partido político o un candidato, un aspirante o un ciudadano no se posicione ante la ciudadanía, ante el electorado, antes de los tiempos reglamentariamente establecidos para ello, que en el transcurso de las campañas, una vez que ya están electos los candidatos o seleccionados los candidatos por parte de los partidos políticos, se ejerzan los recursos que cada partido político dispone, pues con toda la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la fiscalización que es necesaria para que no se tengan ventajas en ningún aspecto, en un aspecto económico, en un aspecto de poder y en un aspecto mediático, ¿sí? Esos tres grandes aspectos son los que busca regular. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tiene una ventaja en esos aspectos tiene la posibilidad de influir indebidamente o de alterar las condiciones de equidad en la contienda. Alguien me puede decir, oiga, es que las condiciones de equidad e inequidad empiezan desde cómo está construido el sistema electoral mexicano. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema electoral mexicano recibe más dinero quien más votos obtuvo en la última elección. Porque recibe más tiempo de televisión, más prerrogativas. Puede ser, es una óptica válida. Sin embargo, digamos que es un poco un diseño constitucional que premia justamente a la mayoría, pero que no cancela la equidad en la contienda. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen estas ventajas en condición a proporción a los votos, o este premio en proporción a los votos que han obtenido, existen también toda una serie de candados para que a partir de eso no exista ni una ventaja más. Entonces, podríamos caracterizarlo así, o sea, evidentemente, como en la vida, como en los derechos humanos, es falsa la idea de una total igualdad o de una igualdad sustantiva entre todos los seres humanos. Eso es una quimera que no alcanza cabida en la realidad, no tiene cabida en la realidad. ¿Por qué? Porque naturalmente, como lo decíamos, pues quien tiene más dinero, quien tiene el ejercicio del poder, quien tiene una mayor experiencia o presentación en procesos electorales, puede tener ya una ventaja adquirida respecto de posicionamiento, respecto de asentamiento en la ciudadanía, en la conciencia ciudadana. Pero, insisto, pero el sistema está creado para que a partir de ese principio general, digámoslo así, que es al final del camino termina siendo un estímulo, no ha dejado de generar alternancias en nuestro país. O sea, ni en otros países. En general, la prueba o la regla del premio a la mayoría
se da prácticamente en todos los sistemas electorales. Vean ustedes ahora lo que está pasando en España, por ejemplo. En España, el partido que obtuvo el segundo lugar en la votación es el que muy probablemente pueda conseguir lograr formar gobierno en un sistema parlamentario. Es distinto al nuestro, pero es un ejemplo que vale mucho la pena, porque en España los que ganaron las elecciones y sus simpatizantes están con los pelos de punta, naturalmente. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de la democracia española, que surgió a partir de 1975 con la muerte de Franco, como todos ustedes saben, es la primera vez que un partido que obtiene la segunda votación va a poder o es capaz de formar gobierno. Vamos a ver si al final se tiene esa posibilidad, pero un sistema parlamentario así lo permite. Entonces, vean ustedes cómo todos los sistemas electorales, al final del camino, el principio, la regla de la mayoría, es un principio que tiene muchos asegúnes. Y ese principio de igualdad que tenemos en todos los sistemas de derechos humanos, de reglas constitucionales, evidentemente es un ideal a aspirar a lograr, pero desde luego que no son ideales, no es lo mismo tener mucho dinero que no tenerlo, no es lo mismo no tener ninguna discapacidad que tener una discapacidad, no es lo mismo tener ciertas preferencias sexuales que otras, o sea, es cierto, y por eso existen las reglas de compensación para poder, en su caso, eliminar o tratar de eliminar, en la mayoría de los casos, la posibilidad de eliminar las diferencias que existen en la realidad, en los hechos comunes. Claro, en materia de derechos humanos es muy evidente, ¿no? Los grupos vulnerables, pero en un sistema político, digámoslo así, no estamos hablando de seres indefensos, no estamos hablando de grupos vulnerables, estamos hablando de configuraciones de ciudadanos, conglomerados de ciudadanos muy bien organizados, muy bien armados, que desde luego su objetivo es conseguir el poder, obtener el poder. Se supondría que para hacer un beneficio para la sociedad, para la ciudadanía, en términos generales. Pero bueno, es eso para lo que luchan, es eso para lo que están preparados, y al final del camino aquí no es un sistema de repartición por iguales, es un sistema de competencia política. Entonces, ese sistema de competencia política es el que genera que estas condiciones de igualdad, entonces, tiendan a ser más o menos reguladas en cada país en específico. Lo he platicado muchas veces, lo vuelvo a decir en este momento, es para mí muy importante. En casi todos los países democráticos, no quiero llamarles avanzados o de una democracia, vamos a decir más bien de prácticas democráticas añejas, porque fíjense que si hablamos de democracias avanzadas o democracias añejas, pues entonces tendríamos que excluir de ahí a países como Alemania, a Austria, ¿no? A Italia, a la propia España, que al final del camino pues no han tenido sistemas democráticos estables, sino a partir de un determinado tiempo para acá. Prácticamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabe, pero no necesariamente a partir de ahí, se empezaron a formar y a consolidar los países democráticos consolidados. Entonces, claro, por ejemplo, los Estados Unidos de América es el ejemplo de una democracia avanzada, es una democracia añeja que tiene múltiples disfunciones al momento de ser ejercida. Es una democracia donde ya nos probó el año 2000, donde también un presidente de la República puede ser electo por el sistema electoral que tienen ellos por un menor número de votos que otro. Fue el caso de George W. Bush en la elección de Al Gore. Entonces, fíjense cómo este tipo de cuestiones, lo que tratan de estos sistemas, nuestros sistemas democráticos, los órdenes normativos democráticos, tratan de privilegiar la mayor equidad en la contienda, la mayor igualdad de oportunidades para que una elección sea considerada como una elección auténtica y libre. Una elección no puede ser libre cuando hay un solo candidato a la presidencia o a cualquier cargo del que estemos hablando. ¿Por qué? Porque pues naturalmente esa sola persona va a recibir los votos que sea, pero va a recibir la mayoría de los votos. No hay libertad en ese sufragio, no hay posibilidad de elegir. Entonces, en esas condiciones, se han ido generando, como ustedes saben, a partir de nuestra transición democrática que empieza en 1988, que
en 94 genera unas primeras reglas, que en 96 todavía las perfecciona o da el salto casi o lo más adelante posible para poder ser considerada como una democracia, pues digamos así, de avanzada. Se han ido obteniendo transiciones y triunfos. A partir del 2000, el Partido Acción Nacional, en 2006 el Partido Acción Nacional, como ustedes saben, con una elección brutalmente competida y cuestionada. Es uno de los grandes fantasmas que nos persiguen hoy en día los sistemas electorales. Pero 2012, con el regreso del PRI al poder, cuando ya pensaban que no había posibilidades de regresar al poder, y en 2018 con el primer gobierno de izquierda bajo la presidencia del presidente López Obrador en el partido político Morena. Entonces, ha habido ya un cambio, una transición del partido de Estado a un partido tradicional de derechas, como se podría decir en España. Posteriormente regresamos al sistema del partido de Estado que pensábamos superado y luego asistimos a la votación histórica más importante que ha habido en nuestro país a favor de un candidato y hoy en día tenemos el gobierno que tenemos en ese sentido. Bueno, en todos esos esfuerzos se fueron construyendo normativas, reglas, principios constitucionales que son ideados, diseñados fundamentalmente para establecer una competencia equitativa y real. Insisto, para que los poderosos no abusen del poder, para que los funcionarios no abusen del dinero público ni de su posición de poder, para que nadie que tenga más dinero pueda influir en la contienda electoral. En fin, todo eso fue construido y creo que tenía una razón de ser. Siempre se ha señalado, no necesariamente criticado a la democracia mexicana, por ser una democracia llena de reglas, sobrereglamentada. Ustedes saben que, por ejemplo, esta materia que estamos estudiando, el procedimiento especial sancionador, pues es una materia que lleva su reglamentación después de un caso estrictamente práctico en el año de 2007, ¿no? Entonces, donde se empiezan a generar este tema del peligro para México, de que se retirara un spot y de que se empezaran a regular bajo este procedimiento, bajo la condición natural de que existieran medidas cautelares. Lo han estudiado ustedes en la teoría y ahora en la práctica. La verdadera esencia y funcionalidad del procedimiento especial sancionador es que exista la posibilidad de poder solicitar y que sean concedidas medidas cautelares. ¿Por qué? Porque es la manera en la que la autoridad puede eventualmente pues incidir y detener esa posible conducta que esté violando el orden normativo que trata de resguardar la equidad electoral, y es la única manera en la que puede hacerse esa evaluación de una manera preliminar, independientemente del estudio del fondo del asunto. Bueno, pues ahora vamos a ver justamente en este caso, en esta ocasión, vamos a ver tres asuntos fundamentalmente. El SUBREP 822-2023, perdón. Perdónenme. Donde se ventiló a principios de este año, bueno, a finales del segundo mes de este año, febrero de 2023, una queja que presentó el partido político Morena en contra del PRI, porque si ustedes recuerdan y están inmersos en este ámbito, el PRI estableció la dirigencia nacional, ya un poco despertando del letargo que la oposición había tenido durante mucho tiempo, una serie de conferencias o reuniones hacia el interior del partido que se llamaban Diálogos por México, donde lo recibía el presidente del partido, donde acudían al auditorio principal del partido y pues varias personalidades participaban y expresaban sus ideas sobre la circunstancia política actual del país, sobre cómo el PRI se podía recuperar, pero también varios de ellos mostraron o manifestaron sus intenciones de aspirar a una candidatura eventualmente a la presidencia de la República. Fue el caso de Beatriz Paredes, de la senadora Beatriz Paredes, de la senadora Claudia Ruiz Massieu, del exfuncionario Enrique de la Madrid Hurtado, del ex
funcionario José Ángel Gurría, en fin, una serie de, pues digamos, de funcionarios públicos, aquellos que ejercían Senado y otros que no lo eran, que lo habían sido, pero que generaban esta discusión hacia adentro del partido, en donde pues estaban un poco marcando la hoja de ruta que tenía que llevar el PRI para efectos de su incorporación ya a la estrategia electoral para el proceso electoral de 2024, que ya lo tenemos prácticamente encima. Entonces, Morena los denunció en febrero, Omar, los denunció diciendo son actos anticipados de campaña, hermano. Entonces, dales medidas preventivas y diles que ya no vuelvan a hacer este tipo de cosas, porque están utilizando recursos públicos, porque hay funcionarios públicos ahí, y porque están llamando al voto, están tratando de influenciar al electorado. Bueno, pues ante esa queja se negaron las medidas cautelares, el asunto apenas está por resolverse en el fondo, o creo que recientemente, muy recientemente se resolvió en el fondo, y lo que dijeron la Comisión de Quejas y Denuncias en su momento, y posteriormente la Sala Regional Especializada y la Sala Superior, eran que en esos casos en particular realmente había que entenderlos no como actos proselitistas, sino como actos internos, partidistas, ¿no? Es cierto que participaban servidores públicos, pero realmente de las expresiones que generaban, si bien es cierto, en algunos lados, pues habían generado alguna aspiración presidencial, pues eso como tal, por decirlo en términos coloquiales, una golondrina no hace verano y realmente al ser un evento hacia el interior del partido, no nos puede generar, no hay sistematicidad, hubo como 7 u 8 encuentros de estos, no hay realmente pues digamos, una prueba de que incluso esta réplica en redes sociales del partido, de los candidatos, de los sujetos involucrados, haya generado pues una violencia, haya violado el principio de equidad en la contienda. Entonces, con eso se dijeron, no se vulnera la equidad en la contienda, los partidos políticos son libres de presentar su oferta política, no existe una campaña sistemática en ese sentido, no advierto en ese sentido cómo está este tema. Lo pongo como referencia y como un caso importante y selecto, porque coincido plenamente en la resolución determinada, porque en efecto, la manera en que se organizó los eventos fueron actos cerrados en el auditorio del PRI, con transmisión al canal del PRI, o sea, y desde luego que hubo réplicas en redes sociales, etcétera, etcétera, noticieros, pero como actos internos de la organización partidista, ¿no? Entonces, realmente, en efecto, aunque hayan sido 7 u 8, hace rato estaba yo quizás sugiriendo que eso implicaría una sistematicidad, pues realmente fueron las personas los perfiles más destacados que en el que el partido cuenta, que al final del camino, pues no generaron, digamos, una campaña, ni digamos, auténticamente una estrategia, ¿verdad? Una estratagema reiterado, perfectamente calculado. Claro que la idea era poner al partido en el mapa político una vez más y mediático, pero la sala entendió que ese acto por sí mismo, así, esos temas, no generaban mayor problema. Las senadoras, pues habían acudido en efecto en su carácter, en ese sentido, a las instalaciones del partido, pero no se advertía por ningún lado, insisto, algún tema en ese sentido. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Eso, y perdón, no les anticipo, de verdad, adviertan mi exposición auténticamente ausente de fobias, filias y problemas de identificación en contra o a favor de algún candidato o partido político. No, normalmente trato de referirme lo más objetivamente posible que puedo a hechos. Y cuando trato de ejercer alguna crítica específica, trato de establecer mis argumentos de por qué en mi posición o desde mi perspectiva estas determinaciones no han sido correctas. Este primero lo puedo ver exactamente como un caso en estos tiempos, en un caso perfectamente concebible como un acto interno de organización y de autodeterminación partidista.
las condiciones en las que se dio, las cosas que se dijeron, si bien es cierto que se hablaron de expresiones presidenciales, pues es indiscutible que esa parte de la libertad de expresión, pues evidentemente es mejor que sea libre a que sea soterrada, y ahora vamos a entrar a todos esos problemas de fraudes o posibles fraudes a la ley. Yo prefiero que esto sea abiertamente así, a ver, que el partido diga, pues a ver, a esto estamos fregados, vamos a hacer un acto solemne, muy al estilo de nosotros, vamos a pasear a quien tenga, vamos a dar visibilidad, a ver qué reacción hay en la opinión pública, ¿no? Y bueno, desde luego creo que la reacción fue una reacción muy tranquila, muy neutral, muy poco significativa. Oiga, ¿y qué hubiera pasado si hubiera habido una respuesta significativa? Ah, bueno, pues entramos al tema del hubiera, y tendríamos que ir viendo, ¿no? Yo soy, desde luego, creo que en muchas ocasiones vale mucho el plantearse si las cosas fueran de esta manera, ¿cómo las enfrentaría? Pero al pasado es muy fácil componer el pasado. ¿Qué pasa? Perdón que se los diga, si Oppenheimer, el de la bomba atómica, se hubiera muerto de cáncer antes de que le hubiera pegado al clic de la organización de la bomba atómica, pues sí, no hubiera pasado el desastre. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con la guerra? Yo no estoy diciendo que esa fue la causa por la que apareció, por la que concluyó la guerra, pero las circunstancias así se dieron. Entonces, insisto, en este caso, en el REP 822-2023, me parece una sentencia muy sencilla ante unos hechos, pues, con legitimidad denunciados, ¿no? Y bueno, insisto, las condiciones en que se dio, ya lo hemos platicado, los detalles de la evolución de esta denuncia, pues me hacen estar plenamente coincidente y conforme con lo resuelto por los magistrados de la Sala Superior, de manera unánime, desde luego. El problema es cuando ya entramos al mes de junio de este año, donde ya entramos al tema famoso de la oficialización de la contienda entre las corcholatas. Así les voy a llamar porque así se les ha llamado en la opinión pública. Se les entiende mejor como corcholatas que como cualquier otro tema. Ahora, eso creo que ha sido una estrategia de comunicación muy inteligente, porque al decirles corcholatas realmente no les estamos diciendo precandidatos, ni aspirantes, ni posibles precandidatos, no, son corcholatas. Entonces, desde que apareció el destape de ya hace más de un año, ya hace poquito más de un año, ya en mi opinión, es mi opinión, creo que se empezaron a forjar las bases de lo que iba a pasar posteriormente, ¿sí? Al destapar cuáles eran las cartas del presidente de la República para la contienda electoral, el presidente, naturalmente, de una manera muy hábil, fue generando lo que para muchos puede ser una arma de dos filos, lo que para muchos es una estrategia brillante. Yo no soy quien para juzgarla ni para calificarla. Lo que sí creo que puedo decir es que es una jugada con un cálculo político perfectamente establecido, que en un primer momento, pues quizá también ante la simple destapada de estas corcholatas, pues no generaban un problema en sí mismo. El problema es cuando la bola fue creciendo y cayendo en la nieve, se fue pegando de copos de nieve y fue creciendo el tema. Y entonces ya el presidente no tan solo los destapó, sino que empezó a hablar de ellos permanentemente. Ellos empezaron a responder a todo este tipo de preguntas y soterradamente empezaron, bueno, no soterradamente, abiertamente empezaron a recorrer el país, a hacer apariciones públicas en todos los estados de la República, ¿verdad? Eso estamos hablando del transcurso de 2022, pero ya en 2023, y bueno, y desde luego principios de 2023, pero ya en 2023 se generó este acuerdo nacional del Consejo Nacional de Morena, que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente
se logre dar profundidad y dar continuidad a la cuarta transformación, haciendo un procedimiento o determinando un procedimiento para elegir al coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Eso ya estamos hablando ya de un tema ya más interesante. ¿Por qué? Porque a partir de entonces se generó el método de selección del aspirante presidencial por el partido Morena. Claro, con otro nombre, con un cargo que no está reconocido en su vida estatutaria, en su normativa estatutaria, con un cargo que está evidentemente regulado en ningún orden jurídico, constitucional ni legal, y en consecuencia, pues, pareciera ser que en una primera apariencia, estos procesos, esta manera de determinar al candidato de este partido político para el proceso de 2024 generó reglas y procedimientos. Y ese proceso de selección interna de candidatos de un partido político tiene una regulación específica en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y desde luego una mención específica en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, pues desde luego, quienes veíamos o quienes vemos la política desde afuera y quizá de conocimientos en materia jurídica, pues empezamos a sospechar que se trataba de un tema de fraude a la ley, ¿verdad? Entonces, empezamos a dudar y no tan solo nosotros, sino naturalmente el primero que brincó fueron los partidos de oposición y principalmente el partido de oposición que no está alineado con ninguna posición electoral de momento, que es el Partido Movimiento Ciudadano, que es aquel que ha decidido hasta el momento emprender su estrategia política de manera unitaria hasta el momento. Entonces, se genera esto y entonces se empiezan a generar, contra este acuerdo se generan denuncias, ¿verdad? 1, 2, 3 denuncias. Primero, en contra del acuerdo en sí mismo. ¿Por qué? Porque se decía por parte de los que lo impugnaron que ese acuerdo lo único que hacía era, desde el punto de vista organizativo, generar unas reglas de selección interna de candidatos que se puede hacer por parte de los partidos políticos, pero se puede hacer en una temporalidad específica y no estamos dentro de la temporalidad específica. Y desde luego otras denuncias, múltiples denuncias en contra de cada uno de los aspirantes por haber iniciado ya la ejecución de ese acuerdo, que lo que genera era la competencia de 2 meses para terminar en el desarrollo o en la realización de 5 encuestas para que de ahí se nombre y se determine el candidato del partido Morena. Lo que se dice hoy en día es el nombre del coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación. Y no es necesario, en mi opinión, porque ya se ha dicho en mucho tiempo, desde que destaparon a las corcholatas, que esas corcholatas estaban destinadas a suceder al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y entonces dijeron después, claro, es que él es el coordinador, el jefe de la cuarta transformación. Pues sí, pero, ok, vale, vamos a seguir jugando con los términos. Pero es presidente de la... no, es presidente de la República, sí, pero los otros van a ser sucesores en sus proyectos coordinadores de... Pues entonces volvemos al asunto, compañeros, vamos a decirle a las cosas por otro nombre y entonces que las realidades o las identidades de estas cosas, de las realidades, se identifiquen por la normativa, por la terminología que se emplea en ellas, ¿no? Entonces, pues hubo momentos muy, pues digamos así, muy complejos. ¿Por qué? Porque a partir de que se presentaron las denuncias, pues ya se puso bajo la lupa y el escrutinio público ahora el actuar de las autoridades a través de las determinaciones que se estén tomando con base en estos temas. Entonces, resumiendo un poco, para todos aquellos que no eran la cuarta transformación y sus seguidores,
ese procedimiento era un procedimiento prohibido de actos anticipados de precampaña. Así de sencillo. Para ellos era un ejercicio autoorganizativo, como el que habíamos visto anteriormente del PRI, pero para nombrar, aquí sí, a este coordinador de los comités de defensa, que nada tiene que ver con el candidato a la presidencia de la República. Eso dice el partido. Eso dice el partido. Entonces, con base en eso nos fuimos y entonces el Instituto Nacional Electoral en las medidas cautelares, estamos viendo ya vimos el subrep 822-2023, el del PRI. Estamos viendo el subrep 180 diagonal 2023, que es el del que tiene que ver, que fueron 188 y 180 acumulados, que fueron presentados por diversos diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Entonces, ellos impugnan esto diciendo, insisto, esto es un acuerdo que viola las disposiciones constitucionales y legales de los actos anticipados de precampaña. Y Morena se defiende diciendo, no, lo que les digo, es un ejercicio partidista, tal como lo hizo el PRI, para seleccionar a este cargo, que si bien es cierto no tiene una denominación ni un reconocimiento estatutario, es un cargo estatutario, está amparado por nuestra libertad partidista. Y ahí se generó el debate público sobre los temas. Obviamente aquellos proclives o que apoyan las posiciones del gobierno estuvieron de acuerdo con este tema. A ver, es una zona gris. Y ahora vamos a ver, todo esto tiene relevancia a lo que les estoy platicando, porque todo esto está trasladado y puesto en las sentencias que estamos analizando. Y ya puesto en las sentencias, pues de alguna manera ya es un criterio que va a orientar los siguientes procesos electorales y puede ser que en muchos ámbitos. Estamos en una zona gris reglamentaria. Entonces, esa zona gris tú debes de entender, Instituto Nacional Electoral, primero, que te estoy pidiendo, te están pidiendo cautelares de que canceles mi procedimiento, de que estamos en la libertad de expresión, en la libertad de autoorganización, en la libertad de autodeterminación, que está reconocida por la Constitución. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el Instituto Nacional Electoral, fíjense qué fue lo que dijo en un principio. A ver, vamos a ver. Por lo que hace, sí tengo que emitir medidas cautelares, porque en este procedimiento que yo veo, dice el INE, que de momento lo veo, no le veo nada de ilegal, de momento. Por eso no concedo cautelares de preventivas, porque estamos en efecto en un acto autoorganizativo, pero abusado, no te vayas en ese cumplimiento de ese acto intrapartidista, no se te vaya a pasar la mano y vayas a tocar las reglas de la equidad, ni de la, de la imparcialidad, de la neutralidad. O sea, tienes que comportarte conforme a la legalidad, a la constitucionalidad, y por favor te pido que no te comportes de manera ilegal. Esa es la determinación del INE. Entonces, te doy tutela preventiva para que te portes bien. Claro, pues vinieron a impugnar el acuerdo ante la Sala Superior y dijeron, pero ¿cómo vas a tolerar esas medidas cautelares? Pues de cautelares no tienen nada. Pues claro que tiene que cumplir la ley. Si lo que estamos diciendo que fue esto es, dicen ellos, muy importante, dijo el INE, yo de momento, insisto, de apariencia no veo nada ilegal. Si eso es violatorio de las normas, eso implica una determinación de fondo que no me toca a mí. Eso le toca al Tribunal Electoral. Y en consecuencia, yo no puedo dictarte las medidas cautelares. O sea, no las puedo dar en ese sentido, porque sería una medida desproporcionada, inequitativa y no necesaria para el ejercicio de un derecho organizativo como es el del partido político. Entonces, pues llegaron a la Sala Superior y en esa sentencia de la Sala Superior, primer tema interesante y a destacar, se resolvió 4 votos a favor y 3 en contra.
¿sale? Esos votos, 4 votos a favor, dijeron, a ver, tiene razón el Instituto Nacional Electoral, esto es un ejercicio partidista, en la apariencia preliminar del derecho, no veo una violación sustancial a las reglas de la equidad en la contienda, y en consecuencia voy a negar la concesión o voy a confirmar las medidas cautelares tal como se emitieron. Entonces, en consecuencia, ahí nos quedamos. En efecto, estamos en un tema gris, en efecto, esas determinaciones, en su caso, lo serán de la Sala Regional Especializada cuando estudie el fondo del mismo, y ya se lo tengo que revisar yo, dice la Sala Superior, pues ya veremos. Hoy en día tampoco me pronuncio en ese concepto, pero es cierto que de alguna manera ahí, pues ella, la Sala Superior, estaba dejando ver pues su posición al respecto, respecto de lo que va a ser el fondo, porque al final del camino el asunto pasa porque estos partidos políticos que impugnaron, por el simple hecho de la emisión del acuerdo y establecer reglas para la determinación o elección de este cargo electivo del partido, pues implicaba, insisto, la violación a las normas constitucionales. La Sala Superior dijo, no, en todo caso, como dice el INE, vamos viendo cómo se comportan, y ya el INE les dijo que se comporten bien. A partir de aquí vamos a ver cómo se van a ir midiendo en este tema. En consecuencia, ¿qué no tienen que hacer? Pues no tienen que hablar de plataformas de gobierno, de propuestas de gobierno, de llamar al voto. Bueno, pues entonces, a partir de eso, pero esa decisión mayoritaria tuvo 3 votos en contra, de los cuales hubo 2 particulares, del magistrado presidente, de la magistrada Talora, y hubo 2 votos concurrentes de los votos mayoritarios, donde dijeron, no, yo estoy de acuerdo en que no se concedan las cautelares en ese sentido como lo piden, o que no se cancelen los actos, pero por razones distintas. Y las razones distintas en general de los votos particulares, en ese sentido, era que como tal, en efecto, este movimiento, esta actividad intrapartidista no debía ser sancionada ni considerada como algo perjudicial, porque estarían entrando, insisto, a una zona de juzgamiento del fondo, cuando realmente esa todavía falta una investigación de cómo, o falta una investigación exhaustiva de cómo se llevaron a cabo los actos. Pero yo les hago la primera pregunta. Pues imagínense ustedes que la investigación dure los 60 días del acto en campaña, y entonces tengamos que juzgar al final si en esos actos de campaña de una revisión exhaustiva se violaron las reglas de la equidad en la contienda. El no haber concedido con ese argumento la medida cautelar haría prácticamente imposible o innugatoria la tutela preventiva del derecho, ¿verdad? Porque entonces ya se hubiera generado el daño. Imaginen, no, fíjate que sí, en el fondo estimo que son violatorias del derecho, de la legislación relativa a las precampañas electorales, en consecuencia tenemos que cancelarlas. Pues imagínense ya nada más, pues sí, ya se llevó a cabo hasta la encuesta, ya designaron al presidente, o sea, vamos, quedó claro que esta determinación es lo que va a condicionar al final el camino al fondo. En consecuencia, este caso selecto, este REP 180 diagonal 2023, nos viene a decir que en las reglas de los actos anticipados de campaña y de precampaña que existe una zona gris en la que hay una libertad para los partidos políticos para verificar esta cuestión. Ahora, esto es por lo que hace a esta segunda sentencia. Pero falta la tercera sentencia, que es la relacionada con el REP 255 diagonal 2023, que es la que se trata la que es relativa a la impugnación que hace Morena una vez más en contra de los partidos que forman la Alianza por México, cuando generan el procedimiento de selección de liderazgo, ahorita tenía que anotado, pero
se me perdió la hojita, discúlpenme, pero es un cargo similar en ese sentido, quien encabezará los esfuerzos opositores de la Alianza por México en el proceso electoral de 2024. O sea, para otra esencia, es la misma gata, pero revolcada. Para otro actor. Entonces, aquí, sin embargo, en esta sentencia, la primera sentencia, la del Rep 180, fue tomada por 7 magistrados, 4 contra 3. Pero esta segunda sentencia fue tomada por un quórum de 4 magistrados, en donde 2 votaron en contra y 2 votaron a favor con el voto de calidad del presidente de la sala. Y en consecuencia, lo que el presidente de la sala dijo en este voto particular es, a ver, lo que tenemos que hacer ya para ambos procedimientos, o es aplicable a este procedimiento, también lo será para el otro, naturalmente, tenemos que hacer una serie de reglas, de reglamentos, de una normativa para reglamentar esta área gris, esta laguna jurídica. Y entonces ordenó al INE a que emitiera el reglamento correspondiente o las reglas correspondientes a que se iban a someter los partidos políticos, los aspirantes a cada uno de los 2 procedimientos señalados, en donde se van a fiscalizar los recursos, fiscalizar la radio y la televisión. En pocas palabras, y para resumidas cuentas, se van a trasladar las reglas de los procesos de selección interna de candidatos a estos procedimientos de selección, pues, de líderes de los partidos, tanto en el poder como de la oposición. Entonces, compañeros, aquí el asunto es que, pues, desde luego, existe, pues, una circunstancia muy singular, porque, miren, me voy a permitir leer las partes de, bueno, los elementos que la Sala Superior consistentemente ha determinado como actos anticipados de precampaña y campaña. Entonces dice aquí claramente que, permítanme un momento, por favor. Incluso un momentito, perdón. Un poco para resumir la posición mayoritaria, dice: la improcedencia de la suspensión o de la medida cautelar tiene como base 3 premisas consistentes. En el acto denunciado es una determinación intrapartidista. Las personas interesadas en contender a un cargo de elección popular deben gozar siempre de los derechos fundamentales de libertad de expresión, de reunión y de asociación. Y la validez del acto partidista corresponde al estudio de fondo del asunto por este tribunal. Eso es lo que les acabo de explicar en términos resumidos. Les decía yo que al final del camino, lo que le importa a la mayoría que emitió esta sentencia es que no se elimine la característica de acto partidista, de que no se cancele la libertad ni del partido político
ni de los ciudadanos que lo conforman, ni de los aspirantes en su momento, a que expresen en ese contexto para que puedan, insisto, desarrollarse e ir generando estrategias políticas al interior del partido, lo cual evidentemente eso sí está permitido. Entonces, aquí, en este primer momento, lo único que había que revisar es que el tribunal había generado ya criterios sólidos, jurisprudencia, en donde se establecían exactamente cuáles eran los elementos específicos de los actos para identificar los actos anticipados de campaña y de precampaña, ¿sí? Entonces, fíjense, la exposición de motivos de la reforma electoral que presentaron en el año 2007, desde ese entonces, en los trabajos legislativos decía, las precampañas constituyen parte del proceso electoral y por tanto están sujetas a las regulaciones que expidan las autoridades electorales administrativas y en su ámbito interno los partidos políticos. Siendo que en aquella época la ausencia de normas específicas en el COFIPE había dado lugar a discrecionalidad y abuso tanto en la duración de las precampañas como el uso de recursos por parte de los aspirantes. Recuérdense que esta reglamentación surge en respuesta a la elección del presidente Vicente Fox, que como gobernador del estado de Guanajuato, a los 3 años de gobierno empezó a postular y a consolidar su candidatura dentro del Partido de Acción Nacional, y lo mismo hizo el expresidente Calderón 2 años antes y habiendo renunciado ya al gabinete del presidente Fox. Entonces, ellos dos fueron los que generaron este movimiento anticipado, y entonces eso fue lo que generó esta reacción por parte del órgano legislativo. Dice que se han presentado casos de precampañas con duración de más de 1 año en la exposición de motivos, utilizando recursos privados que están fuera de toda vigilancia y control. Es el legislativo el que está hablando. Es muy importante para mí que lo identifiquen. La inexistencia de normas legales propicia que la inequidad en el acceso a recursos para financiar precampañas se convierte en factor determinante para su resultado o el resultado final de las elecciones. En otras ocasiones, no pocas, las precampañas han sido convertidas para todo fin práctico en actos anticipados de campaña, lo que también afecta negativamente la equidad en la contienda. Por esa experiencia es que se ha generado un muy amplio acuerdo en torno a la necesidad de establecer entonces en el COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, normas para la regulación de las precampañas como una de las modalidades posibles dentro de los procesos partidistas de selección interna de candidatos a cargos de elección popular. Esta regulación tiene su espejo en la LEGIPE, desde que el artículo 226 establece, ¿no?, que los procesos internos para la selección de candidaturas a cargos de elección popular, como el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos, así como las y los aspirantes a dichos cargos, demás posiciones que aprueben los órganos, estén reglamentadas y tengan un principio de certeza. Al menos de 30 días antes del inicio formal de esos procesos internos, cada partido determinará conforme a sus estatutos, o sea, conforme a su libertad autoorganizativa. La ley ni los tribunales les imponen ninguna forma de establecer ni de seleccionar candidatos. El procedimiento para la selección de sus candidaturas a cargos de elección popular, lo cual primero deben comunicar al Consejo General del INE. En el caso del presidente de la República, las precampañas dan inicio, según este artículo, el 226, la 3ª semana de noviembre del año previo al de la elección, 2023. Las precampañas para la presidencia de la República deben iniciar en la 3ª semana de noviembre de 2023 y no podrán durar más de 60 días. Además, las precampañas de todos los partidos se deben celebrar dentro de los mismos plazos. Claro, la normativa es consistente, se trata de que las reglas sean iguales para todos. Respecto de las precandidaturas, estas no pueden realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio
antes de la fecha de inicio de las precampañas. En caso de contravención a esta regla, la ley establece como sanción la cancelación del registro de la precandidatura. Entonces, esa es un poco la exposición de motivos, la naturaleza de la regulación, el contenido de la regulación. Dice el 227 todavía del EGIPE, que era el correspondiente al 223 del COFIPE. Regula ya ahora lo concerniente a las precampañas, ¿no? Precandidata es la persona que pretende ser postulada por un partido político como candidata a un cargo de elección popular. En consecuencia, los actos de precampaña son aquellas reuniones públicas, asambleas, marchas, cualquier evento en que las precandidaturas se dirijan a la militancia, a los partidos, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postuladas. Entonces, propaganda de precampaña es igual que la propaganda electoral, ¿sí? Y entonces, el 445 de la LEGIPE establece en el procedimiento sancionatorio que constituyen infracciones de las aspirantes, precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso. Y el 456 dicen que serán sancionados con la pérdida del derecho a la precandidatura y fractura a ser registrada en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación de este, cuando la precandidatura realice actos anticipados de precampaña. Entonces, la Sala Superior ha interpretado este marco normativo, que era a donde quería llegar ahorita, es, en términos generales, de manera muy acorde con lo que establece literalmente la ley. O sea, para que se actualicen los procedimientos, tiempos, etapas y obligaciones para la selección de una precandidatura, no es relevante si se les denomina precandidatos a la presidencia de la República o cualquier otro cargo. Lo determinante es la aspiración al cargo popular para el cual se está compitiendo. En el caso de Morena, pues la del coordinador para la defensa de la Cuarta Transformación, pues ya lo vimos, ¿no? Y es pues el que va a ser el sucesor del presidente en los trabajos de liderazgo y consolidación de lo que es la idea de la Cuarta Transformación, y por lo que hace al de la coordinador de la Alianza por México, pues igual, pero en la oposición. Entonces, es muy importante aquí tener que en los precedentes de la sala y en los precedentes del se ha establecido los criterios objetivos, temporal y subjetivo para establecer un acto anticipado de precampaña. Y este es antes de la fecha prevista y la que hemos platicado anteriormente. El elemento objetivo es que existan actos tendientes a posicionarse frente al electorado para obtener una preferencia específica, y el elemento subjetivo es la aspiración del sujeto que participa en estos actos de ser aspirante a un cargo de elección popular. Díganme ustedes, salvo su mejor opinión, bueno, o díganme ustedes, ¿qué opinan al respecto de estos elementos que han sido generados y distribuidos por parte de la sala? Entonces, ¿qué dice la nueva sentencia? Esta nueva sentencia que ya establece la regulación de estas reglas, que son reglas específicas igualitas para las precampañas, para estos actos internos partidistas. Conozco a muchas personas, se los digo de verdad, sin mayor preferencia o sin preferencia política, para no calificar la posición, que están de acuerdo en, como ahorita se los he platicado, que están de acuerdo en que los partidos políticos de manera interna se hagan lo que quieran para gestionar una candidatura a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque está dentro de su tema. Y entonces yo les pregunto, ¿y todo esto que les acabo de platicar de la normativa, de los precedentes, de las sanciones que se establecen para los precandidatos, para qué están ahí? ¿Para qué quedaron en ese sentido? O sea, ¿para qué vamos a tratar ahora de generar este tema? Si es un tema inédito,
a partir de que están reguladas las precampañas. No es un tema inédito, lo acabamos de ver, se los acabo de decir. Lo hizo Vicente Fox Quesada y lo hizo Felipe Calderón Hinojosa, nada más que entonces no había reglas. ¿Qué estaban haciendo Fox y Calderón sin que yo esté loándolos? Estaban ejerciendo la libertad, no estaba prohibido, está permitido. Hoy en día los reglamentos, la ley, la Constitución, el procedimiento especial sancionador está diseñado para inhibir estas circunstancias. Ahora bien, desde otro punto de vista, se los digo realmente, a mí me parece, les decía yo, México es uno de los pocos países que tiene este tipo de reglamentaciones restrictivas, porque en efecto, en todos los demás países, el presidente del partido es el presidente del gobierno, o casi. España, Italia, Francia, Alemania, van a actos proselitistas, no temporalidades. Claro, es curioso, allá teniendo la libertad de hacerlo, todos se ciñen a las campañas y precampañas electorales en los tiempos en los que están reguladas. Aquí tenemos una regulación muy estricta y específica y decimos que no entran en esta. Ahora, paso a otro escalón. El derecho electoral es un derecho eminentemente político, y como derecho político y desde luego la función jurisdiccional, los tribunales son actores políticos también, pasivos, pero son políticos. El tribunal también tenía que ver o tiene que calcular los resultados de una determinación específica. Y yo les pongo en el aire esta primera pregunta. Fíjense cómo mi exposición parece que va por un sentido, pero les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el Tribunal Electoral hubiera determinado cancelar el procedimiento primero, el que fue impugnado primero, que fue el que salió primero, el de Morena, de raíz, porque se estaba haciendo fraude a la ley, porque estaban violando las reglas? Claro, alguien me puede decir, oiga, pero pues, ¿qué tiene de malo? Hubiera determinado conforme a su obligación, que su obligación es juzgar conforme a la Constitución y a la ley, y a las formas de interpretación que sean conformes con el sentido más armónico, literal, orgánico, sistemático, funcional, conforme de la Constitución. No hay manera que una interpretación conforme o sistemática o funcional me diga que esas normas son para la selección de candidatos y que estas normas realmente no son para la selección de precandidatos. Y yo les digo, pues fíjense que en aras de llevar a una situación política extrema de incumplimiento, ¿qué pasaría, insisto, si el tribunal hubiera sancionado al día siguiente hubiera salido el presidente? Bueno, estamos en los hubieras, ¿verdad? Yo dije que los hubieras no existen, pero les dejo la pregunta en el aire, contéstela cada quien como quiera. ¿Qué hubiera pasado al día siguiente? Nadie lo sabemos porque así no pasó. Ya no pasó así. Cuando estaba a punto de resolverse los juicios, estaba yo dando un diplomado, creo que precisamente de procedimiento especial, pero el teórico, no el práctico, y estábamos platicando y decíamos, a ver, ¿y usted qué opina? Pues es que lo que yo opine realmente no es relevante. Más bien, dime, por ejemplo, ¿tú qué opinas? O dime tú qué opinas y yo te diré qué opino. Porque yo les hacía notar que en alguna determinación política es cierto que hay manera de salir avante si realmente ponemos por delante el tema de los derechos, y en este caso, derechos que están reconocidos en la Constitución, tanto para el partido como para los aspirantes. ¿Qué es lo que dice finalmente la sentencia de la sala? La sentencia de la sala, ¿qué es lo que viene a hacer, compañeros? Ya no, no voy a actuar con eufemismos. Viene a reglamentar otra vez un sistema de anticipación de actos de selección de candidatos. ¿Sí? O sea,
bajo la lógica y la óptica partidista, prefirió, y no voy a decir que se doblegó, yo voy a decir de verdad, porque así lo creo, prefirió, en aras de privilegiar la libertad en este sentido y que todos lo puedan hacer, pero bajo determinadas reglas, que fue lo que ya al final de cuentas no terminamos de analizar, pero es muy sencillo, es muy sencillo, porque el voto particular del magistrado Reyes, en la sentencia primera que vimos, en la del 180, se volvió en el voto mayoritario de la sentencia Rep 255. Y entonces aquí, compañeros, ¿qué es lo que dijo el presidente? Y que les vuelvo a decir, ese voto particular que fue acompañado por esa posición que fue acompañada por la magistrada Otalora, dijo, ok, bueno, vamos a ver, pues está bien, si vamos a partir de que este es un ejercicio lícito y bueno, que debemos nosotros tolerar en atención a más que una visión restrictiva, a una versión libertaria de los derechos de los aspirantes y de los partidos políticos, entonces tenemos que ordenarle al INE que reglamente estas circunstancias. Dice, ok, dice, pero lo que requiere entonces es que el INE emita estas reglas de carácter general y entonces tienen que generarse lineamientos que de manera preventiva regulen y fiscalicen el procedimiento partidista denunciado o cualquier otro que se presente, o aquellos que tengan una finalidad similar, a fin de evitar una vulneración a la equidad en el proceso electoral federal 2023-2024. Entonces, dice, esta sala superior debe ordenar al INE que genere la regularidad de estos criterios. Primero, prerrogativas de radio y televisión en los partidos políticos no deben utilizarse para difundir o posicionar los procesos partidistas como este denunciado, los denunciados. Además, son aplicables las prohibiciones para contratar tiempos en radio y televisión para tal efecto. Pues evidentemente, ahí lo digo con respeto, pues eso no tenía que decirse, eso ya estaba en la ley también. No está permitido el uso de recursos públicos para estos procesos, no podrían estarlo y no podrían estar habilitados por el Tribunal Electoral, ¿no? Se debió implementar una fiscalización ad hoc especializada para vigilar el origen y destino de los recursos utilizados. Ok, a partir de ahora, ¿y lo anterior? ¿Qué hacemos? ¿No? La fiscalización también. Los gastos se deben de tomar para establecer un tope. ¿Qué tope? ¿Cuál tope? ¿Saben qué tope pusieron? 35 millones de pesos. Morena se había contenido diciendo que le iba a dar 5 millones de pesos a cada candidato. Entonces, un poco para generar, entonces, este asunto es, dice la sentencia nueva de la Sala Superior, y que es lo que ya está rigiendo, es lo que está vigente, dice, vamos a emitir unos acuerdos generales, vamos a emitir una ley, una normativa, para que esos procesos se lleven a cabo sin violar la equidad en la contienda. Fíjense cómo al final del camino el objetivo sigue siendo ese, el no vulnerar la equidad en la contienda. Entonces, quisiera escuchar alguna opinión de parte de ustedes, desde luego, pero quiero más o menos hacer un pequeño corolario respecto de lo que mi posición ha madurado en este tiempo que he tenido la oportunidad y que se han resolviendo. Primer corolario de esto, todavía no ha pasado, o ha pasado muy poco, no ha pasado nada todavía. Les voy a decir por qué, porque los procesos siguen en lisa, porque los procesos de fiscalización y de regulación apenas fueron activados hace un par de semanas, semana y media, cuando más, y entonces tenemos que ver cuál es el resultado final, qué estrategias van a seguir cada grupo de partidos, si van a seguir denunciando o no se van a seguir denunciando. Claro, insisto, el INE ya les dio una manga ancha muy alta respecto del tope de gastos de campaña, va a estar difícil que lo superen, pero vamos a ver qué es lo que se dice en el contenido del tema del voto, porque también se dijo modular las expresiones de llamado al voto, una expresión política, y eso se ve muy complicado, por lo menos de los videos que pasan todos los días en las redes sociales. Aquí el asunto es que ya nada es secreto.
Ya no hay necesidad ni de que el INE mande a un fiscalizador, a un certificador para que vea, todo sale. Todo sale. Y entonces lo que estamos viendo en la práctica es una ampliación jurisdiccional del periodo de precampaña y de selección interna de los candidatos. Lo cual, visto la realidad política, visto el ambiente político, visto los problemas de enfrentamiento real que existe entre, aquí no quiero decir de manera muy tajante la cosa, pero que un clima de enfrentamiento que existe entre un poder que es el poder ejecutivo, el presidente de la República, y otros poderes como lo es el Poder Judicial, o como es el Tribunal Electoral, o como es el Instituto Nacional Electoral. Ya vieron que ahora el presidente, y de verdad me da mucha hilaridad, aunque no debería de hacerlo así, porque realmente alguien podría decir que es auténticamente grave lo que está pasando, ¿no? Pero ahora ya sacó una sección en su mañanera, no lo dije yo, pero, ¿no? Y entonces manda a otra persona que diga exactamente lo que quiere decir él respecto a los candidatos. Entonces, insisto, ante esa posición complicada y retadora respecto de la eficacia y vigencia de las instituciones electorales y de sus medios normativos que tienen para hacer cumplir las normas constitucionales, no me parece la peor solución, se los digo de verdad. El simple hecho de que el presidente diga, no lo dije yo, y ya me callaron la boca, y que haya un reconocimiento de que, bueno, existe un contrapeso de poderes, porque esto es lo que estamos viendo hoy en día al final del camino. Un principio de equidad es un principio de contrapeso, que el partido más votado, que el partido que tiene el poder, que el partido que tiene los recursos, no se nos vaya, porque si no, nunca lo alcanzamos. Entonces, ese es el principio de equidad en la contienda, en el poder, en nuestros sistemas constitucionales modernos. Para eso surgió la Constitución y para eso está diseñada la división de poderes. Ahí sí, de antemano, expreso mi posición estrictamente personal de que no estoy de acuerdo con ese cuestionamiento que se hace a que ¿por qué la Suprema Corte puede invalidar procedimientos legislativos? ¿Y por qué puede invalidar leyes? Pues porque tiene la facultad constitucional, simple y sencillamente por eso. Así nada más. No hay que acudir a una legitimidad democrática, no hay que acudir a eso. Hemos partido de la premisa todos de que la Constitución es la norma máxima de nuestro sistema político, orden constitucional, jurídico y social que mantiene unida y cohesionada a esta nación. Pues perdón, ¿por qué carajos el legislativo hace leyes? Pues porque es su función constitucionalmente reconocida. ¿Y por qué el presidente es el que gasta el gasto público y hace las obras que determina hacer? Porque es su facultad. Le guste a quien le guste el Tren Maya, la refinería, lo que quieran o lo que no quieran, es su facultad. El tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen la facultad de establecer este tema. Y ahí sí podemos entrar en una discusión de hasta dónde y cómo y por dónde se le entra por parte de la jurisdicción a estos temas. Yo hasta el momento, o sea, yo soy contrario a un activismo judicial, o sea, al protagonismo de los jueces, a la intromisión, que sí la puede haber, sí puede haber una auténtica intromisión de otros poderes, del Poder Judicial en otros poderes. No creo que sea el caso en nuestro país. No lo creo en absoluto, y se los digo, no por pertenecer a una institución de una parte del Poder Judicial. Auténticamente no creo que haya un activismo. Creo, por ejemplo, que la controversia institucional que se generó al final del mandato del consejero Córdoba y Murayama anteriormente, creo que ya al final derivó en un perjudicial y muy peligroso procedimiento de activismo institucional, de un lado y de otro, No se vale ni que el presidente los atacara, ni los poderes los atacaran como los atacaron,
ni que ellos al final del camino tomaran esa también actitud, pues que entiendo las circunstancias, pero creo que se llevó al extremo ese enfrentamiento que no era personal, al menos no tenía que haber sido interpretado en eso, y pues al final del camino, pues, a todo, quizá yo puedo tener una opinión más informada que otros, y a mí me daba la impresión que se había degenerado en un tema personal. Entonces, ya en un activismo, ya en que, ya cuando el árbitro entra en conflicto con uno de los jugadores, pues entonces creo que el árbitro debe estar cuestionado, y eso no es lo que queremos. Oiga, que ahorita el árbitro está pusilánime, que está flojito, está gestionando la nueva integración ciertas cosas, y lo que pasa es que también en este clima político polarizado que tenemos, queremos que las reacciones sean así, ¿no? O sea, no, es que, a ver, si están atacando, pues que estos se defiendan de esta manera. Yo creo que la sobriedad y pues, perdónenme que se los diga yo así, pero justamente la discreción, no pasividad, que quede claro, porque no están actuando pasivamente las instituciones, pero sí están actuando de una manera, creo que yo, permisivas, en el sentido de una realidad que nos está rebasando a todos. O sea, y qué mejor que sea, pues por lo menos por este cauce, que sea de las instituciones y de la juridicidad. Oiga, pues es que al final del camino, pues el tribunal no es legislador, y en ese sentido no podía determinar del INE que generara estas reglas. Si al final del camino era una zona gris, no podía ser tan gris que no cayera en el otro procedimiento. Lo que hemos platicado. De acuerdo, ya quedamos en eso. Yo coincido en esos términos. O sea, me parece que los procedimientos rebasan la ley. Son en el ejercicio, sobre pretexto de un ejercicio de un derecho autoorganizativo y de una libertad de expresión, me parece que se rebasan los límites de la ley o se interpretan, creo yo, indebidamente, atento a lo que les he comentado. Sin embargo, insisto, es lo que hay, y un tribunal también debe de contribuir, y una autoridad electoral debe de contribuir a la gobernabilidad democrática. No sometido, más bien ella tratando de someter a los jugadores. Y paso con lo que empezaba yo diciendo esta parte final, vamos a ver qué ocurre, porque todavía estamos en el inicio de esto. Ya lo tenemos aquí enfrente, ya está aquí, ya están autorizados los procesos, ya vienen las fiscalizaciones, ya vendrán las sanciones, ya vendrán las elecciones de el comité de la Cuarta Transformación y del defensor de la alianza, y vamos a ver a partir de ahí qué pasa. En esos procesos hay múltiples circunstancias o flecos políticos muy interesantes de seguir de frente. Están esta intención de proceder penalmente en contra de una aspirante, y están muchas denuncias en contra de las corcholatas, y no sabemos hasta dónde esto pues puede seguir en términos, lo que podríamos decir, permisivos o no. Yo en cualquier caso, lo que sí creo, para lo que sirvieron estas sentencias, fueron para modular justamente, si ustedes han visto las declaraciones de los dirigentes de los partidos políticos, todos dijeron, vamos a acatar las normas. Claro, alguien me dice, oiga, pero es que eso no debe de ser un premio en un país democrático. Estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo, insisto, reconozco que había un clima muy, muy, muy tenso y muy negativo previo a que se dieran estas circunstancias. Entonces vamos a ver qué tanto se cumple, vamos a ir avanzando con el tiempo, y vamos a ver qué desafíos nos trae esta circunstancia. En el camino, insisto, hay muchas cosas todavía por resolver. Esperemos que por la vía de la ley, de la institucionalidad, de la jurisdicción, pero por lo pronto
aunque no me lo crean que concluya con esto, concluyo con esto. El procedimiento especial sancionador sí sirve. Y sí sirve para los efectos específicos. Lo que quizá podría yo ver hoy en día desde un punto de vista crítico es que estamos asistiendo a nuevos criterios de interpretación que están tratando de adaptarte a ciertos hechos, que es lo que pasa siempre con el derecho, a la saga de los hechos. ¿Qué pasa con toda la regulación de las redes tecnológicas, de las nuevas tecnologías de la información y comunicación? Estamos en un debate mundial hoy en día y en esfuerzos mundiales sobre ver qué se hace sobre las redes sociales. Ustedes han visto 1000 veces comparecer al dueño, al CEO de Twitter, al CEO de Meta, a Zuckerberg, al CEO de Twitter, al CEO ante el Senado americano por lo que ellos consideran el abuso excesivo del algoritmo en el manejo de los usos personales, que es cierto que es cierto. Perdón que se los diga, yo sostengo que estas cosas, hasta el micrófono trae prendido, depende de la aplicación. No hay que dar permisos de nada. Yo estoy hablando ahorita de algo con ustedes y al ratito le pico un buscador y me aparece de lo que estoy hablando, se los juro en serio. ¿No les ha pasado a ustedes? Véanlo con sus hijos, con sus esposas. Mi esposa apenas se acaba de dar cuenta de lo que pasa. Digo, apenas te das cuenta. Oye, sí, apenas ayer estábamos, me dice ella, hablando de lo de la casa de los famosos. Yo nunca había visto el programa ese y entonces ya me salen cosas de la casa de los famosos. Le digo, bueno, pues puede ser también porque es el tema que está en boga. Me dijo, no me había salido nunca el tema. Bueno, pues el gobierno americano, el estado de Vermont, prohibió la plataforma TikTok porque sostiene que TikTok tiene herramientas de espionaje. Y estamos en este mundo asistiendo a ver qué hacemos para regular la realidad que ya nos rebasó, compañeros. Ya nos rebasó la realidad. Esto que está aquí no está regulado. O está medio regulado. Les aparecen que manejen las cookies en cada página. ¿Las manejan? Les aparecen que acepten los términos de privacidad si quieren en la página. ¿Los aceptan? Estamos, bueno, qué inteligente que no lo haga. Yo conozco a mucha gente que vamos como el Borras porque queremos acceder a la página. Y ahí le estoy vendiendo mi alma al diablo. Claro, Carlos tiene la posibilidad de leerse los acuerdos de Apple y los acuerdos de tal. Y bueno, yo como abogado, bueno, un buen abogado tiene que leer antes de firmar todo, pues cualquier cosa, ¿no? Pero la verdad es que en la práctica yo no lo hago, ni mucha gente lo hace. Y entonces, insisto, hay una discriminación y por eso los algoritmos son tan poderosos. Entonces, les hago esta última reflexión que parece de película, pero no es, les juro por mi vida que no es demagogia barata, ni es filosofía del Internet. Es los verdaderos organizadores, controladores de este mundo hoy en día están siendo los grandes dueños de estas plataformas de comunicación, porque ahí nos traen capturados, ahí nos traen metidos, nos traen controlados, nos traen sujetados, y por eso la preocupación clara de los gobiernos y los parlamentos para ver qué hacen para regular el mal uso de esas redes. Por ejemplo, los americanos están muy enojados de cómo los rusos les han intervenido las elecciones, un par de veces. No saben todavía determinar el monto o cuál no, pero ya hay estudios comprobados de que hay hackeos y cosas así relacionadas con estos temas. Imagínense en los sistemas informáticos y de seguridad del gobierno, del Instituto Federal, de los que tienen bases de datos ciudadanas, en fin, eso está más que probado que está rebasado. Y entonces hoy en día la discusión es sobre si los parlamentos o una organización mundial, paranacional, reglamenta este tipo de cuestiones. En ese debate estamos, cuando ya estamos en el Internet de la quinta, sexta generación y vamos a asistir, ya estamos en el mundo 5G, ya dicen que en el 6G ya vamos a poder ver las cosas en tercera dimensión y no va a haber que tener 1000 cosas. ¿Ustedes creen que el derecho puede regular eso? Pues claro que no, porque la ciencia le está ganando al derecho. Aquí la vida política, la realidad política nos supera, compañeros. Y los tribunales, imagínense, no, sí, están realizando actos, evidentemente violentamente están haciendo actos anticipados de campaña.
cancelados los hechos. ¿Saben qué? Al Tribunal Electoral que emita la sentencia que quiera, no vamos a cumplir ninguna. Síganle, muchachos. Vamos a seguir. Imagínense ese reto. Imagínense los seguidores diciendo, pues tiene razón, el tribunal vale pa' gorro, porque nada más nos está cancelando nuestras libertades de decidir, porque así lo compran. Y entonces la oposición dice, no, tribunal que no sirve para nada, y entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, y entonces olvídense. Es un tema que no es sencillo, no es fácil. Se está poniendo complicada la cosa, la democrática a nivel mundial. Yo no soy, desde luego, un tipo pesimista en ninguno de mis perfiles, quien me conoce lo sabe, pero hay que reconocer que estamos viviendo momentos muy complicados de crisis de representatividad de los partidos políticos, crisis de gobernabilidad en muchos ámbitos, ascenso del crimen organizado en muchos ámbitos, ascenso de la extrema derecha y de las tensiones o pulsiones racistas, xenofóbicas, muy fuertes en el mundo, muy fuertes. Entonces, esta nueva era de derechos como que no termina de germinar porque hay muchos intereses creados que no permiten que se generen esos temas. Y bueno, pues en ese camino hay mucha gente accediendo. Pero no sé si alguno de ustedes tenga alguna opinión, compañeros, yo hablé lo que tenía que hablar. En temas de casos selectos, de verdad que podemos seleccionar estos porque auténticamente son los que roban la página auténticamente. Les recomiendo que lean las sentencias con atención. Ya se las di las dos, las tres. La 822 sobre lo que debiera ser, el 180 y la 255 sobre lo que es. 180 empezando y la 255 es la que ya claro, insisto, una sentencia que ya estaba reconocida de alguna manera el voto particular del presidente en la 180. Pues esto es lo que hay, ¿no? Porque ya sabemos que la equidad en la contienda es el valor máximo a proteger una elección, los procedimientos en general, los jurisdiccionales están creados para tener este tipo de salvaguardas, ¿no? Está el caso, por ejemplo, no sé qué les parece, los números expedientes, miren, SubRep 822-2023 es uno, SubRep 180, no, 822 es 2022, perdónenme. No, miento, es de 2023. Rep 180 de 2023 y Rep 255 de 2023. Entonces, les decía yo, en el caso de, para efectos de, ponerles un ejemplo de lo que nos falta regular y de avanzar en redes, está el caso de estas redes sociales, de los influencers y ya toda su implosión en la materia político-electoral, ¿no? Tenemos el caso de la esposa del gobernador de Nuevo León, que en el año de la elección de 2021 generó una auténtica avalancha, miles de publicaciones, posts, que pues desde luego yo creo que influyeron, no creo, pues es parte de una estrategia digital perfectamente claro que le generó una ventaja mediática que fue bien aprovechada y el tribunal y el instituto dijo no, hay que sancionarla porque la libertad de expresión no le alcanza hasta allá, porque no es una persona ordinaria. Y el tribunal dijo, sí, pero es su esposa. Y ese lazo, ese vínculo, ¿qué esperas de ese vínculo? Tienen que apoyarse y está lícito que se apoyen. Híjole, yo tengo dudas sobre esos temas. Y se iría en contra de la libertad de expresión. Pero es que volvemos al asunto, pues, ¿quién ha dicho que los derechos humanos son absolutos? Pues lo primero que nos dicen cuando nos los enseñan es que, salvo la vida, no son absolutos. Y bueno, ya la vida también está en cierta determinación respecto a la concepción que cada uno tenga de ella. Pero bueno, creo que todavía es muchísimo más fácil conceptualizarlo. De ahí en fuera, todo tiene matices y todo puede estar sujeto a control. ¿Y qué es esto de la integridad electoral? ¿Qué es esto de la vigencia de la Constitución? ¿Qué queremos? Vigencia de derechos, claro, que están en la Constitución, pero también vigencia de la Constitución. Y la Constitución tiene reglas claras para los funcionarios públicos.
y no pueden violar esas reglas sobre pretexto de que se supone que les pongan una sanción su superior jerárquico. ¿Y qué hacemos con los gobernadores? ¿Y qué hacemos con el presidente de la República? ¿Quién los sanciona? Nadie puede. Entonces, que violen las normas indiscutiblemente en aras de su libertad de expresión, de sus derechos de réplica. No sé. ¿Alguien que quiera comentar algo, compañeros? Venga, Omar, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy interesante la charla. Por ahí me surgen varias ideas. Primero, sobre el principio de equidad en la contienda, me parece que hay que darle o tratar de darle un poquito de contenido, ¿no? Que está tutelando ese principio de equidad de la contienda. O sea, pareciera obvio, pero no es obvio, ¿no? Y después, en estas sentencias que nos mencionan, no las he podido revisar, pero así de bote pronto, esos actos que están haciendo pasan, desde el punto de vista constitucional, de interpretación constitucional, pasan un test de proporcionalidad. Si no lo pasan, échalos para atrás, ahí está tu herramienta hermenéutica, no batalles, o sea, no te metas a cuestiones sociológicas. Desde el punto de vista de la interpretación constitucional, no lo va a pasar, pero luego nada más le echamos la culpa a los juzgadores y que también están presentando los abogados o las personas que presentan esas impugnaciones. Si tú no lo pones, también cómo esperas que el magistrado se la vaya a sacar de la manga, ¿no? Entonces, también para aquí me parece el llamado a la sociedad donde, o sea, ¿a quiénes estás contratando tú como abogados, tú PRI, tú PAN, para que te representen y de verdad te hagan una argumentación a la altura, ¿no? Entonces, si están argumentando lo mismo que en el 2000, cuando ya está más que medido el test de proporcionalidad, por mencionar ese, ¿por qué no lo llevaste a cabo tú? Para que la autoridad le dieras un buscapiés y de ahí se agarrara, ¿no? Después mencionó por ahí usted la ampliación jurisdiccional del periodo de precampañas. A mí así de rebote, digo, y como un escuincle que soy, digo, a ver, actos anticipados de precampañas. ¿Ya son las precampañas? No son precampañas. Entonces, todo lo que pase antes de las precampañas, ¿son actos anticipados? Sí. Una interpretación literal, como lo marca la ley. No te metas en camisa de 11 varas. Entonces, ¿qué están presentando los abogados y también los jueces, los magistrados que están resolviendo? A mí me parece que es un problema de dos, de los que presentan y de los que resuelven, y nos estamos quedando a deber como sociedad entre todos, porque estamos siendo, perdón, yo también entro ahí, una bola de mediocres, que no sabemos qué estamos presentando, que no sabemos qué estamos resolviendo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, Omar. No, pues agradece la claridad y sobre todo la sinceridad, ¿no? De eso se trata, de venir aquí, de venir, de aprender, de discutir, ¿no? Porque justamente lo que vamos aprendiendo los abogados conforme van pasando nuestra vida profesional es que en efecto el derecho no es la ley, ¿no? No es la letra de la ley, ¿no? Hay mil, y hay muchas visiones de la misma, y hay muchas visiones del derecho, hay muchas visiones de la justicia, y el asunto, como bien dices tú, es tratar de alguna manera que exista una unificación en cuanto a las finalidades, a los fines últimos de lo que se busca, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Que el fin único para los positivistas, ¿no? El fin último es el cumplimiento de la ley, no importa lo que diga la ley se cumple y tal o cual cosa. Oigan, pero vienen los dios naturalistas, y no que una ley no puede ser injusta, y ahí vienen los debates, y son posiciones, y son, miren, créanme, pues yo tengo 53, ya tengo, este año, en octubre, cumplo 30 años que me titulé de la carrera de Derecho, y pues he pasado por varios estadios de mi vida, y les confieso que a partir de la reforma de 2011, claro, ese panorama formalista que teníamos, pues me hizo cambiar, o nos hizo cambiar a muchos, a golpe de entendimiento, no de fuerza, de entendimiento de lo claro que fue la reforma. Creo que fue una reforma, la mexicana, muy, muy afortunada, por lo menos en el contexto de las letras, de las normas, del objetivo. A mí la redacción del artículo primero constitucional, de verdad me parece una redacción poderosa, siempre mejorable, siempre cualquier obra legislativa, cualquier obra literaria, como lo es una ley,
es mejorable en cuanto a sus condiciones, pero me parece una redacción poderosa, indudable, que es una herramienta fuerte. Incluso recuerdan ustedes cuando recientemente hubo estos intentos de reforma constitucional, el plan A, el plan B, ¿no? Y luego la iniciativa de reformas para quitarle facultades al tribunal, por ahí no va. Creo que por ahí no va. Y ese es un poco, la verdad, el entendimiento hoy en día que se supone que nos quiere vender una parte. Por un lado, fíjense, por un lado es, no me vengan con que la ley es la ley. Y por otro lado, se enchilan cuando les anulan una ley. Pues no, que la ley no importaba que la ley no fuera ley. O sea, ¿por qué por un lado te empeñas en que se cumpla a cabalidad y porque es la voluntad del pueblo, y por otro lado te enojas cuando te dicen es que así dice la ley? Ah, no, es que lo interpretan privilegiado. O sea, ahí es cuando nos damos cuenta que, como bien dices tú, Omar, yo coincido con este tema, tenemos un déficit de civilidad, de ciudadanía, de concepción de ciudadanía, no necesariamente de entendimiento del derecho, porque mucha gente en muchos países no está de acuerdo tampoco con lo que resuelven los tribunales, no está de acuerdo, pero lo cumplen, se someten, porque saben que en los tribunales es la garantía última de la gobernabilidad y de la estabilidad de un Estado, al final del asunto. Bueno, ahorita los americanos, una parte muy amplia, la mitad, porque así está dividido Estados Unidos, la mitad y la mitad, están enojadísimos con la Corte, que ya echó para atrás el avance que se había dado en materia de derechos de aborto, en temas raciales. Ahí va para atrás porque viene el conservadurismo. Pues sí, pero se atienen, protestan, claro, o sea, pero se cumple. Recuerden al caso ese, en la Suprema Corte de Justicia se resolvió la elección de 2000 y la Corte dijo, Nel, el recuento de Florida vale. Oye, pero si estuvo planeado, vale, 6-5, órale. Y fue presidente el otro y no se cayó el mundo. Que ahora incluso el peor de los escenarios fue el último en la elección que perdió Trump hace 3 años, casi 4, donde se alegó el fraude y quiso y movilizó a su base, una base americana muy acostumbrada a respetar lo que dicen los tribunales, y lo logró levantar. Por eso les digo que el problema no es doméstico, no es mexicano, es un movimiento muy, muy extendido, porque hay una crisis en la credibilidad de lo público por parte de la ciudadanía. Como dices tú, Omar, porque la gente dice, estos son unos mediocres, estos son unos vendidos, estos son unos corruptos, cualquier ámbito, el legislativo es un lamezuelas, que nada más ni una coma le mueve a lo que dice el presidente. Y el presidente, pues en su afán de proteger a los pobres, solapa un montón de corrupciones, es un inepto también. Y los tribunales valen gorro porque unas y otras se pasan de listos en algunas y se pasan de pasivos en otras. Entonces ya la gente de a pie, compañeros, no entiende bien a quién hacerle caso. Entonces se van por las pasiones. Me cae bien Omar, pues todo lo que me diga Omar es lo que voy a creer. Me cae bien Carlos, yo a él le voy, y entonces si Carlos me dice que hacer esto está bien, a mí me vale gorro, porque los otros están mal, y si Juan Carlos me dice la otra cosa, ya no me gustó ni Omar ni Carlos, entonces ya le doy, y si Bulma, así. Estamos en este tema porque, insisto, hay una parte muy grande de la población universal está en situaciones muy complicadas, económicas, educativas, sociales, ¿no? Entonces, perdón que lo diga, pero la cultura es la mejor defensa contra la ignorancia o contra los ataques de la ignorancia, pues la sabiduría, el estudio, el conocimiento, saber qué cosas no son las vías, pero también es cierto que los movimientos revolucionarios, por ejemplo, pues, que han dado libertades, que han dado derechos, pues, es cierto, nosotros somos producto de un movimiento revolucionario. ¿A quién agarraron de carne de cañón? Pues a la gleba, a los pobres, a los campesinos. ¿Y a quién creen que agarran los americanos a ir a Pakistán y a Afganistán pues a los más jodidos? Así nos pasa.
Entonces, y así está en el mundo. Entonces, hay mucha gente que además de no tener instrucción, que además de hoy estar dominada por esos aparatos electrónicos, de estar dominada por esos fake news y por esas verdades alternativas, ¿no? Ahora resulta que el agua da cáncer, ya no tomes agua, toma agua alcalina, cómprate este artefacto, está barato, 6,200, todo es negocio, todo es cambiar las ideas para generar, ¿no?, nuevos paradigmas. Pues entonces, perdón, pero pues si nos tienen confundidos a mí, yo les confieso, ¿no? Yo no entiendo de repente, y de repente sale que alguien que canta una canción ya es más famoso que el Papa, y es un guate que vive a la vuelta de la casa de ustedes ahí en Guadalajara, el Peso Pluma famoso ahora resulta que es más famoso que Beyoncé y que Michael Jackson. Si este muchacho jugaba a la vuelta de la casa y no tenía ni oficio ni beneficio, y perdón, a mí no me gusta su canción, pero hoy en día es un dios de la música. ¿Por qué? Pues porque está esto viralizado, esto nos genera falsas concepciones mediatas, todo. Ahora mi hijo quiere buscar las cosas en TikTok, las cosas culturales. Y no seas, por lo menos vea Wikipedia, hijo, por lo menos. Pues eso genera naturalmente una espiral, insisto, muy compleja, que no se resuelve con procedimientos jurídicos, se resuelve con confianza ciudadana, con confianza, con una construcción de ciudadanía, con permeabilidad social, cultural, que se está perdiendo cada vez más, porque muchos se han dado cuenta que ese es el caldo de cultivo, como Trump, donde tiene sus seguidores, ¿no? Perdón que lo diga así, pero son salvajes, que no les importa nada más que lograr que los morenos no vayan al mismo bar que ellos, como antes. Es que parece mentira, pero estamos también domados por situaciones humanas, por pulsiones humanas. Los seres humanos ustedes vean a un niño pequeño, a los niños pequeños en un jardín, vean de verdad como laboratorio, donde no están ideologizados, no saben ni hablar y apenas comprenden. Y vean cómo surgen los sentimientos básicos del animal que somos, ¿no? Están los de carácter bravo, que le quitas una cosa y zúmbale, le pega el otro fregadazo. Está el que no ¿no? Toda la personalidad, las pasiones, pulsiones aparecen y desafortunadamente nos vamos formando, y la calidad de democracia, la calidad de sociedad que tenemos, desgraciadamente, pues es lo que nos está dominando hoy en día. Yo creo que hay todavía una pervivencia y hay una mayoría de gente que quiere el bien común, de gente que quiere el bien, gente bien intencionada, pero la frontera, la brecha se está haciendo cada vez más difícil de entender y de verificar. Pero bueno, compañeros, por lo pronto, poco ha de vivir el que no siga viviendo en estos diplomados, en esta carrera electoral. Qué bueno que ya están llegando, ya nada más les quedan 2 clasecitas, y bueno, pues mañana creo que va mi compañero Rubén Becerra, pero yo espero verlo, si no en la última, que creo que no me toca, me gustaría pronto verlos en algún otro diplomado. Creo que ya alguno de ustedes ya los he visto en algún otro diplomado. No sé si Juan Carlos, creo que ya ha tenido la oportunidad de verlo. No sé si a ti, Omar, ya también. A Carlos es al que no recuerdo tampoco, pero me da gusto verlos y ojalá que pues pronto podamos coincidir en algún otro diplomado. Es muy bueno esto que hace la escuela, es muy bueno que tengan el interés por aprender de esto. Pues modestia aparte, los que damos clase aquí, pues somos gente que tenemos pues toda la vida dedicándonos a esto, y pues algo podemos transmitirles si les interesa entender la materia político-electoral del país. Los dejo, si alguien no quiere participar, decir algo, los dejo, y pues les agradezco mucho su atención y su paciencia. Y muchísimas gracias, y pues que tengan mucho éxito en lo futuro, y pronto espero verlos. Gracias a ustedes. Gracias, Alex, por el apoyo técnico, y pronto nos vemos. Buena tarde a todos. Gracias. Gracias, doctor. Por nada. Gracias, buenas tardes.